Hola, ¿cómo están? Bueno, llegamos a uno de los temas más importantes que muchos de ustedes me estuvieron preguntando en el transcurso de estos días y es cómo crear una clase. Pero antes de eso, permítanme hacer un poco de discusión filosófica. Yo sé que todos ustedes saben lo que es una clase, pero me gustaría unificar algún concepto. Una clase no es una exposición, una clase no es una tarea, una clase no es ver un video. Una clase no es hacer una discusión o un debate en el aula sobre lo que nos pareció, por ejemplo, ese video o un texto que hemos leído en clase o que el alumno tuvo que leer en su casa y traerlo leído para la clase. Una clase no es eso solo, una clase es todo eso y mucho más. ¿Por qué este concepto? Porque a la hora de crear una clase en un campus virtual, en realidad lo que estamos creando es un contenedor, un lugar donde puede ir todo eso que yo les dije que por sí solo no era una clase y que formaba parte de la misma, por supuesto. En algunos casos unos, en algunos casos otros, otras dinámicas. Nada de lo que les dije los sorprende, obviamente. Estoy hablando con personas que tienen vastísima experiencia en el dictado de clases. Pero para poder hacer una analogía o para poder hacer una proyección tecnológica, quiero que les quede claro eso, que una clase es un contenedor. Entonces, cuando creamos una clase, en principio lo que estamos creando es ese contenedor, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo estoy en un aula cualquiera, en un aula de pruebas, como ustedes pueden ver acá. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la administración del aula. Hecho esto, nos vamos a encontrar seguramente acá con la lista de alumnos que tenemos en el aula. Acá tenemos un solo alumno que se llama José Prueba, ¿sí? Porque después vamos a ver desde la vista del alumno cómo tiene que resolver todo lo que hay dentro de una clase. Desde ya les aclaro que esta clase, va a durar un poco más de los 5 minutos que yo me propuse que durasen todos los microtutoriales. Pero apurado por el tiempo, me hubiese gustado poder llegar a esta última clase de una manera un poco más tranquila, ¿sí? Pero bueno, mañana comienza nuevamente la actividad después del feriado largo y muchos de ustedes ya quieren empezar a mandarle a sus alumnos la información no inconexa, sino con la correlatividad o con la coherencia o con el hilo conductor que ustedes le dan en una clase presencial. Bueno, dijimos que íbamos a crear una clase, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos después de haber ido a la administración del aula es ir a contenidos, y dentro de contenidos vamos a clases. Nos dice que no hay clases definidas, eso le va a pasar seguramente a todos ustedes en el aula que tengan a su cargo. Entonces lo que tenemos que hacer es crear una clase. Vayamos a clases, aquí. Nos sigue diciendo que no hay clases definidas, pero ahora podemos agregar una clase. Vamos a agregarla. Tenemos que ponerle un nombre corto a la clase. Aquí me aparecen algunas sugerencias de clases que yo he estado creando para el curso introductorio. A ustedes esto seguramente no les va a aparecer. Vamos a ponerle un nombre muy original, clase número 1 o clase 1, si ustedes quieren, ¿sí? Y el nombre largo puede ser, no sé, semana del 23 al 30 de marzo. Por poner algo, después ustedes ponen lo que quieren. Responsable de la clase, bueno, pueden dejar ahí donde dice ninguno, pero si no se pueden buscar ustedes en esta lista, seguramente van a estar. En este caso me voy a poner yo como responsable de la clase, y si tienen algún ayudante de cátedra y lo quieren agregar acá, también lo pueden hacer. Fíjense estos tildes, dice correlatividad, esta clase es obligatoria para pasar a la siguiente clase. No sé si nosotros en estos momentos
nos conviene hacer esa rigurosidad, lo podemos sacar. Y el estado activado significa que podemos ir armando la clase con tiempo, al menos quizás para la próxima de la semana que viene. Entonces le sacamos el tilde activado y el alumno no ve lo que está sucediendo hasta que no se active la clase. Nosotros lo vamos a dejar en activado, pero recuerden que lo pueden sacar, después tienen que volver a ponerlo, obviamente, si quieren que el alumno lo vea. Y acá ustedes van a poner, en principio, qué cosas ustedes van a... con qué van a enriquecer la clase, ¿sí? Por ejemplo, si quieren poner archivos, lo tildan. Si van a poner sitios a lugares de internet, lo tildan. Si van a generar foros de discusión, lo tildan. Los otros dos no se los recomiendo por ahora. Y por último, ¿en qué condición se encuentra la clase? Si la clase va a estar abierta, queda abierta para que el alumno la pueda ver en cualquier momento. Se le puede poner una fecha, hasta qué fecha y desde qué fecha la clase se va a abrir. Esto otra vez es una opción para que el alumno no vea la clase hasta que no se llegue a una determinada fecha y les dé tiempo a ustedes a ir agregándole cosas despacito, a equivocarse, a corregir, a eliminar, a agregar, etc. Y la clase está cerrada, ya significa que el alumno no la puede ver. Esto nosotros no lo vamos a usar para nada. Terminado esto, hacemos un clic en guardar y se ha guardado correctamente la clase, ¿no es cierto? Muy bien. Si vamos acá a modificar, solo para ver, van a ver que quedó creada la clase número 1, ¿sí? Y ustedes me van a decir, pero ¿y qué puse en la clase? No puse nada. Obviamente, todo esto que ustedes ven acá, que nosotros vamos a usar algunos nada más, después si ustedes se copan con el campus y les gusta el campus, con el correr del año y ya sin el coronavirus y con las clases presenciales, vamos a poder ir de a poquito explicando algunas cosas que me parece a mí que ahora no son tan esenciales. Vamos a empezar ahora a ver lo principal de una clase. Vayamos a los textos. ¿Qué es un texto en una clase? En general, un texto en una clase es una consigna de clase. Es eso que hacemos nosotros antes de empezar la clase, ¿sí? Ese resumen de lo que vamos a ver en la clase, ese disparador motivacional para que el alumno se enganche con lo que va a pasar en la clase. Acá en la virtualidad, ante no tener al profesor enfrente, no verle sus gestos, sus entonaciones, sus comentarios risueños, irónicos, sus chistes, etcétera, etcétera, tenemos que ser lo más concisos posible. ¿Qué vamos a poner acá? En mi sugerencia, ya no como administrador de un sitio web o de un campus virtual, sino como un licenciado en informática educativa, perdonen, no es mi intención sacar chapa de nada, pero quiero decir, como poniéndome como un colega de ustedes, más que como un técnico, en un texto es conveniente colocar una consigna breve, algo que al alumno le dé a entender qué va a pasar en esa clase, ¿sí? Entonces nosotros, bueno, tranquilamente podemos agregar una consigna, vamos a agregar, ¿sí? Y vamos a colocarle en clase 1, obviamente. Si tuviéramos 3 o 4 clases, elegiríamos dónde ponerlo. Nosotros solo tenemos la clase número 1. Y vamos a poner, acá vuelven a aparecer sugerencias que no les voy a hacer caso, les voy a poner resumen de la clase. Por ejemplo, resumen de lo que veremos en clase. Bueno, y acá obviamente ponemos un resumen de la clase, ¿no es cierto? Ponemos, por ejemplo, ¿no? Vamos a escribir un poquito así, vamos a poner, perdón, ahí vamos. En la clase de hoy veremos cómo surgen los Simpsons, ¿qué otra cosa podemos ver? Visitaremos
su página en Wikipedia. Discutiremos sobre un capítulo de la serie. Haremos una... daremos una consigna para que realicen una actividad. Y no se me ocurre nada más por ahora. Déjenme pensar un poquitito. Bueno. Y podemos plantear un tema de debate. Fíjense todo lo que le estamos contando al alumno. No tienen por qué hacerlo así, obviamente. Pueden escribir más. Pueden hacer lo que ustedes quieran. No hay ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, hecho esto, nos vamos acá abajo donde dice guardar. Y ya quedó creado el primer texto. Suspendemos un poquito. Vamos a ver cómo está quedando. Regresemos al aula. Nuestra aula parece que está exactamente igual, pero vamos a clases. Y nos aparece semana del 23 al 30 de marzo. ¿Sí? Fíjense que clase 1 fue un nombre corto que no apareció en ningún lado. Fue un nombre técnico para nosotros. El nombre largo es el que vale. ¿Sí? Resumen de lo que veremos en clase. Hacemos un clic acá y acá nos aparecen las consignas de lo que sucedió o de lo que va a suceder, mejor dicho, en la clase. Bien, volvamos a la administración. Yo voy a tratar de ser rápido para que el video no sea extremadamente largo, pero les pido a ustedes que esto lo paren y lo vayan viendo tranquilamente. Esto no solamente está acá, sino que también está en YouTube. Con lo cual ustedes pueden tener dos ventanas abiertas y mientras practican acá, lo van viendo en YouTube. Pero permítanme ahora que me acelere un poquitito. Total, ustedes el tiempo del manejo del video lo hacen ustedes. Bien, volvemos a lo que estábamos antes. Contenidos, clases. ¿Sí? Acá no tenemos un resumen de lo que viene pasando y todo esto. ¿Volvemos a poner otro texto? Volvemos a poner otro texto. ¿Qué le dijimos al alumno? Que íbamos a explicar de dónde vienen los Simpsons. Bueno, hagamos un texto nuevo. Agreguemos. Pertenece a la clase 1. Le vamos a poner de dónde vienen los Simpsons. O cómo surgen los Simpsons. Cómo surgen los Simpsons. Bien, para eso yo ya tengo preparado un machete en Wikipedia, para no matarlos a ustedes con escribiendo en tiempo real. Copio, vamos a copiar un poquito más. Copio. Vengo acá y pego. Una manera de pegar es, si no tienen el botón pegar, bueno, botón derecho, pegar. ¿Sí? Muy bien. Recuerden entonces que todo esto que está en azul son links que los va a mandar a diferentes lugares y ustedes si están haciendo un copiar y pegar de un lugar como Wikipedia tendrán que editar un poquito, por ejemplo sacar las llamadas, como estoy sacando acá, toda la llamada la tienen que sacar, ¿sí? Porque fíjense que eso no va a aparecer, obviamente. Pero si quieren dejar los links para que vayan a diferentes lugares, no hay ningún problema. Hecho esto, guardo. ¿Queremos que sea de lectura obligatoria? Hacemos un clic en obligatorio. Esto no es conveniente porque si saben manejar bien el campus, ustedes después pueden hacer un seguimiento si el alumno verdaderamente lo leyó o no lo leyó. Porque el campus puede hacer eso, pero no nos vamos a volver locos. Guardamos y listo.
hemos guardado correctamente, ¿sí? Si vamos al aula nuevamente, regresamos al aula, en clases, ya no solo tenemos el resumen de lo que vemos en clase, sino cómo surgen los Simpsons. Tocamos acá, acá tenemos el texto. ¿Eh? Muy bien, ya seguimos adelante. Contenidos, clases. Vayamos ahora a material de estudio. Material de estudio es cualquier cosa que ustedes quieran adjuntar para que el alumno lo pueda ver. Un texto, por ejemplo. Ustedes van a decir, pero ¿cómo? ¿No lo podía poner en archivos? Sí, lo podés poner en archivos. Generalmente archivos se usa cuando uno no genera una clase, porque es en el único lugar donde pueden generar un texto. Pero, o guardar un texto, mejor dicho. Pero como ahora estamos dentro de un colectivo, dentro de un contenedor llamado clase, podemos ahí hacerlo, ¿no es cierto? Vamos a ir a material de estudio, ¿eh? Obviamente no tenemos nada, vamos a agregar. ¿Dónde lo vamos a agregar? A clase 1, esto lo dejamos así, seleccionamos el archivo. En este caso, el archivo va a ser, no sé, esta carta de bienvenida a los ingresantes. Elijo cualquier cosa, no me interesa, ¿no es cierto? Abro, ¿sí? Y acá dice bienvenida a ingresantes, descripción, carta de bienvenida a los ingresantes. ¿Está bien? Guardar. Se ha guardado correctamente. Volvemos al aula. Volvemos a clases. Tenemos el resumen de lo que veremos en clase, cómo surgen los Simpsons, la cantidad de alumnos que han visto o han entrado en cada una de estas zonas y la bienvenida a los ingresantes, que dice material de estudio. Tocamos acá. Acá tenemos carta de bienvenida, descargar, el alumno la descarga, acá podría haber una bibliografía obligatoria, una optativa, no hay ningún inconveniente. Ustedes dentro de la clase agregan el material de estudio. Puede ser un PowerPoint, puede ser un video si quieren, igual les voy a mostrar ahora una manera de poner un video, pero todo lo que ustedes quieran lo pueden poner ahí, ¿sí? Como material de estudio, y entonces va a aparecer dentro de la clase con este icono rojo de material de estudio, ¿sí? Que aparte dice no completado, ¿no es cierto? Porque no los hemos visto todavía, no importa, está todo bien hasta acá, bien, perfecto. Vamos de vuelta a la administración, vayamos a contenidos, clases. Dijimos que vamos a hacer una actividad. Le dijimos a los alumnos que íbamos a hacer una actividad. Bueno, vayamos a actividades. No hay ninguna actividad definida, la agregamos. ¿En dónde? En la clase 1. ¿Quién es el responsable de la actividad? Lo podemos cambiar. Bueno, no hay mucho, ¿no? Porque soy el único responsable de la clase. Título. Comprensión del capítulo visto. Actividad grupal no se metan en líos acá. Calificaciones, no sé, yo por ahora no me metería en esto, salvo que la cuarentena se vaya al término del cuatrimestre y que no tengan otra manera de... Pero eso no va a pasar y creemos que no va a pasar, así que no califiquemos desde el campus todavía. Si quieren, obviamente, que la actividad sea obligatoria, hasta qué fecha va a estar abierta. Y entonces ustedes acá colocan la consigna de la actividad. Bueno, visto el capítulo de Los Simpsons, generar un resumen de no más de 10 renglones
sobre la sinopsis del mismo. Perdón, pero son las 0 horas del 25 de marzo y tengo la cabeza quemada, así que no se me ocurren muchas ideas. Hecho esto, tranquilamente pueden ir a guardar. ¿Sí? Una cosa que no me di cuenta, perdón. Pueden adjuntar algún archivo, pero yo no se los recomendaría. Prefiero que lo guarden en archivos como ustedes o como material de estudio, como recién vieron, o como vieron en clases anteriores, guárdenlos en archivos y le dicen al alumno dónde lo tiene que ir a buscar. No embarremos la cancha. Bueno, una vez que hemos guardado, que dice que se ha guardado correctamente, regresamos al aula y volvemos a clases y vemos la actividad. Acá está la actividad. No voy a... Bueno, sí, la actividad voy a entrar. Acá dice, ¿viste? Acá está la consigna, visto el capítulo de Los Simpsons, generar un resumen. Usted va a decir, bueno, ¿y el alumno cómo hace? Vamos a ver ahora después, una vez que terminemos toda la clase, vamos a ver cómo lo ve todo esto el alumno. Ahora estamos viendo cómo lo vemos nosotros. Vamos a la administración, vamos a contenidos, clases, y lo último que vamos a ver es el tema de debate. No hay un tema de debate definido, agregamos asunto. ¿Qué opinás de Los Simpsons? Vamos a aprovechar con este que está acá. Vamos a ponerle signo de preguntas. Pertenece a la clase 1. Acá en tipo dice libre, autoasistido, calificado por el docente. Si queremos calificar la intervención, no nos volvamos locos. Dejamos libre acá, ningún problema. Si queremos que el alumno intervenga obligatoriamente, le hacemos un clic acá en obligatorio. No nos metamos en calificaciones. Si queremos que el alumno nos mande un video, ponemos permitir video. No les recomiendo tampoco por una cuestión de que el alumno puede mandar una película de 2 o 3 horas y nos suena al campus. Y acá ponemos un texto, ¿no es cierto? Expresa tu opinión. Sobre lo visto en clase. Podemos hacerlo con números si quieren, lista numerada. Intervení en la opinión. No, esto no, perdón, esto no. Expresar tu opinión sobre lo visto en clase. Adjunta una imagen que represente tu intervención. Bueno, también podemos poner desde cuándo y hasta cuándo va a estar abierto este tema de debate, como todo tema de debate, ¿sí? Si nosotros queremos agregar un archivo o una imagen, lo hacemos. Estamos con lo simple. Ustedes pueden practicar, pueden probar y practicar. Hacen un clic en guardar. Quedó el tema de debate guardado correctamente. Vamos a verlo en el aula. Vamos a la clase. ¿Qué opinás sobre Los Simpsons? Tema de debate. Hacemos un clic ahí. Acá nos dice que no hay intervenciones. Ningún alumno todavía nos contestó. Si hubiese pasado eso, yo estaría corriendo, rompiendo la cuarentena, porque hubiese sido magia. ¿Sí? En este momento no hay nadie que pueda responder a esto. ¿Sí? Y acá ven la consigna. Y acá hay un seguimiento que ustedes pueden ver como docentes, que cuando lo hagan y los alumnos intervengan pueden chusmear y pueden jugar. Eso es informativo. No van a romper la clase con eso. Por eso no se los voy a mostrar ahora, porque no tiene ningún sentido. Listo, terminamos con esto. Se supone que terminamos con la clase, pero vamos a chusmear un poquitito. Porque en la clase, si vemos un resumen, habíamos dicho cómo surgen los CISO, visitaremos su página en Wikipedia. Eso no lo hicimos. No se preocupen, porque recuerden que ustedes tienen acá esto
y acá tienen sitios. En sitios ustedes pueden agregar... ¡Oh, miren! Se agregó una categoría llamada clase 1. Tanto de los archivos que quieran poner aparte, fíjense, archivos, categoría clase 1, sitios, clase 1. Cuando ustedes recuerdan que ustedes agregaron la clase, cuando crearon la clase pusieron que iban a poner archivos, sitios, ¿sí? Entonces ahí se crea automáticamente la categoría. Se crea automáticamente la categoría. Cuando ustedes crean la clase, que fue lo primero que hicimos en este video, cuando crean la clase y pusieron clic en archivos, que querían agregar archivos, sitios, foros, y no habíamos puesto noticias y formularios, pero lo podrías haber puesto también, esos clics nos crearon automáticamente las categorías, y eso está buenísimo porque no tienen que crearlas ustedes las categorías cuando están dentro de una clase. Bien, entonces vamos a agregar un sitio, nombre, página de los Simpsons en Wikipedia. URL. Bueno, la URL es esto, ¿no es cierto? Cuando ustedes están en Wikipedia o en cualquier página, acá arriba tienen la URL. La copian y la pegan acá. Y pueden poner una descripción. No viene al caso ahora. Agregar. El sitio se ha publicado con éxito. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué nos quedaría por ver? Cómo poner un video para que se vea desde el campus y no tener que ir a YouTube. Es lo último que les muestro antes de ver cómo ve el alumno todo esto. Fíjense, yo acá tengo un video de YouTube de los Simpsons. Pequeños cortos de 7 minutos, 6 minutos. Vamos a agarrar este. Bien. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Muy bien. Hacemos una pausa. Vamos a compartir. Aparece en qué red social queremos compartir este video. En ninguna. Acá donde dice insertar. Fíjense lo que aparece. Chino básico. No nos importa. Hagamos copiar en este chino básico. Recuerden que tenemos copiado esto. Recuérdenlo. Yo estoy haciendo gestos mientras estoy hablando como si ustedes pudiesen ver los gestos que estoy haciendo. Les pido mil disculpas. Bueno, volvamos a nuestra clase. Vamos a la administración de nuestra clase. Vamos a ir a contenidos, clases, textos y vamos a agregar, vamos a modificar cómo surgen los Simpsons. No, vamos a agregar. Agregamos un texto nuevo. Nombre. Capítulo a analizar. Y entre paréntesis podemos poner video, para que el alumno sepa que va a haber un video. Fíjense. ¿Ven que acá hay una cucarda que dice 2.0 con una aclaración que dice insertar objeto web 2.0? Hagamos un clic ahí. Y acá vamos a pegar eso que copiamos en YouTube. Fíjense. Pegar. ¿Ven? Ahora, como si fuera David Copperfield o como si fuera un mago, fíjense lo que pasa cuando hago un clic en OK. Aparece el video de YouTube y lo podemos ver desde el campus. Esto es muy grosso, díganme que no. Vamos a guardar. Esto lo podemos poner en el medio de un texto, Nosotros estamos creando un texto, estamos escribiendo y podemos hacer eso. Hacemos un clic ahí en la cucarda 2.0 y le podemos... Yo lo puse aparte, pero lo podía haber puesto en el medio del texto. Es más,
Lo podemos hacer, pero no lo vamos a hacer. Estoy muy entusiasmado. Listo. Terminamos con esto. Vamos al aula de vuelta. Y vamos a ver cómo quedó nuestra clase. Resumen de lo que veremos en clase. Todo esto. Muy bien. Sigamos. ¿Cómo surgen los Simpsons? Un texto. Copiamos y pegamos de Wikipedia. Ustedes podrían escribir lo que quieran. Bienvenida ingresantes. Un material. Acá está, la carta de los ingresantes. Perfecto. Es un archivo. Material de estudio. Comprensión del capítulo visto. Una actividad. ¿Sí? Que cuando lo veamos en el modo alumno vamos a ver cómo le aparece. ¿Qué opinás de los Simpsons? Un tema de debate. Que cuando lo veamos en el modo del alumno vamos a ver cómo puede contestar. Y por último, capítulo a analizar. Y acá me aparece el capítulo de los Simpsons. Le hago un clic y lo veo. Quizás ustedes no estén escuchando el audio del video, pero está. Gente, terminamos de hacer una clase con todo lo que eso significa. Queremos crear un foro. Recuerden que en la clase dijimos que había un foro. Si queremos crear, para no confundir foro con debate, es más o menos lo mismo, ¿sí? El foro muchas veces trasciende una clase. Un foro a veces está para más de una clase. Fíjense, yo entro en foros. Acá tengo el de la clase 1. Foros de debate. Tenemos los debates de clases. ¿Ven? Están separados los debates de clase con los debates de que están por afuera de la clase. Yo puedo hacer un clic en agregar. En asunto puedo poner dudas y consultas. Categoría, ¿dónde pertenece esto? Bueno, por ejemplo, podemos poner la clase 1 y acá ponemos. Acá tenés un espacio para plantear todas tus dudas y consultas sobre lo visto en clase. ¿Se entiende la diferencia? Un foro es cuando el alumno en la clase presencial te interrumpe para decirte, perdona, profesor, no entendí lo que me dijiste. O para decirte, profe, escúcheme, tengo una pregunta para hacerle. Si mañana llueve, ¿la prueba la toma igual? Es decir, temas de debate que no tienen que ver con el tema, tienen que ver con la clase, por supuesto, pero no con el tema en particular, ¿sí? Eso es el foro. El debate es sobre un tema específico de la clase, sobre el capítulo que vimos de Los Simpsons. Comentámelo, haceme preguntas sobre eso. Bueno, tampoco hace falta que pongamos todo en todas las clases, yo les estoy dando un pantallazo. También podemos poner abierto de dónde hasta dónde, guardar. Se acaba de guardar correctamente el foro. Si vamos a la clase, vamos a ver que ese foro no apareció dentro de la clase, ¿sí? Pero sí en foros, sí en foros, acá tenemos un foro de la clase 1, dudas y consultas sobre la clase, y acá los alumnos ya lo vamos a ver. Terminamos esto como lo ve el docente. Listo. Vamos a ver cómo lo ve el alumno. Voy a salir. Voy a entrar otra vez a Listlir. El usuario es prueba clase. Y la clave creo que era esta. Bien. Fíjense. Acá tenemos nuestro alumno. Nuestro alumno entró. Está en su aula, que es el aula de ustedes. Entra acá. Se encuentra con un porcentaje de lo realizado en total del curso, ¿sí? Vamos a clases,
Acá tiene todo lo que ustedes ya vieron. Resumen de lo que veremos en clase. Ah, mirá, vamos a ver cómo surgen los Simpsons, vamos a ver esto, vamos a ver aquello. Acá le aparece le aparece un índice. Ah, visitaremos su página web. Listo, macanudo. ¿Cómo surgen los Simpsons? Ah, mirá qué bien, pum, 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 todo esto, bárbaro. Un texto. Un texto aclaratorio, complementario, bibliografía obligatoria. Comprensión del capítulo. Esto es una actividad, recuerden. Una actividad. Ah, visto el capítulo de Los Simpsons, generar un resumen de no más de 10 renglones sobre la sinopsis del mismo. Ah, digo yo, que soy José Prueba. Tengo que hacer esto. Voy a realizar la actividad. Ah, bueno. A mí me parece... Bla, 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 bla. ¿Quiere agregar algo? Agrega algo. Si lo tiene permitido, obviamente. Aceptar. Listo. Actividad enviada correctamente. Muy bien. Acá le aparece el tilde de que la realizó. Bien. ¿Qué opinás de los Simpsons? Esto era un foro de debate. Dice, expresá tu opinión sobre lo visto en clase. Adjuntá una imagen que represente tu intervención. Acá aparecería todo lo que opinaron sus compañeros. Él responde. Y pone, yo creo que el capítulo, con acento obviamente, trata, bla, 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 bla. Opina. Adjunta un archivo si es necesario. Adjunta una imagen si es necesario. Acepta. Listo. Ya opinó. Ya intervino. Ve el video. Acá está la intervención de él. ¿Ven? Ve el video. Ah, perdón. Y ustedes pueden responder esa intervención. Bueno, no importa eso. Acá está el video. ¿Lo ve? Impecable. ¿Sí? Eso lo ve todo el alumno. Nos vamos del alumno. Por último y para terminar, volvemos a nosotros. Somos nosotros. Vamos al aula prueba, que era donde yo estaba jugando. Vamos a clases. Y acá tenemos, fíjense, el resumen lo vio uno de uno. Cómo surgen los Simpsons lo vio uno de uno. Y así, Vamos a ver qué pasó. La bienvenida no la descargó nadie todavía, por eso dice 0 de 1. Comprensión del capítulo. ¿Sí? Un seguimiento. Prueba José, entregada. Ah, podemos ver lo que hizo Prueba José. Hacemos un clic acá y vemos lo que hizo. Tenemos un seguimiento de qué alumno entregó y qué no, y quién no. ¿Sí? Volvemos. Otra vez a clases, al índice, vamos al índice, acá está. ¿Qué opinas de los Simpsons? Ah, tenemos ven, acá tenemos la intervención de José Prueba. Muy bien, bárbaro, perfecto. ¿Qué más? Capítulo a analizar, etcétera, etcétera. Vemos el capítulo de vuelta. ¿Se dan cuenta todo esto cómo es? Ocultar, vamos a clases. Bueno, creo que con esto más o menos les di un pantallazo de cómo se hace una clase. Obviamente ustedes van a hacer las cosas muchísimo mejor que yo y lo que queda es practicar de a poquito. No sé cuánto durará este video, espero que no los haya atosigado demasiado. Estoy abierto a cualquier duda que tengan con respecto a esto y denle para adelante y van a ver que va a salir todo bien. Hemos trabajado muchísimo, ustedes y yo, durante todo este tiempo para tratar de poder entrar al campus virtual y poder manejarlo. Desgraciadamente fue por una cuestión de necesidad. Yo creo que si ustedes le toman la mano, puede ser una hermosa herramienta para complementar la clase presencial. Si yo tuviera que darles un curso de educación a distancia, sería muchísimo más largo y no alcanzaría con el tiempo que estuvimos viendo. Pero esto quizás a futuro sea una excelente herramienta para complementar las clases presenciales. Practiquen, úsenme,
mientras puedan. Yo estoy a días de ser abuelo de mi primer nieto, mi hija está con 8 meses y monedas de embarazo y es probable que si todo sale bien me pierda durante algunas horas o durante algún día. Por eso quiero dejar las cosas lo más claras posibles. Espero haberles sido de utilidad. Seguiré poniendo videos, tutoriales de cosas que hayan quedado en el camino. Pero bueno, espero que vaya todo bien. Éxitos. Los admiro. Hasta luego.